sin novedad. ¿Y tú cómo estás? Yo divirtiéndome más. Ya basta de brinco, te vas a enfermar. ¿Por qué no? Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo podcast, el cual aún espera fervientemente que Disney suba esta joya en su servicio de streaming. Empieza, entrando están los buenos momentos, van a comenzar. Para tu agenda pasarás genial, pues para todos jugar habrá. Se puede decir mucho de la compañía Walt Disney, sea esto que son dueños de tantas franquicias y estudios, de su canon de películas animadas, como han estado haciendo remakes de sus películas animadas en live action y lo controversiales que han sido por poco más de una década, etc. Sin embargo, no podemos olvidar las películas que sirvieron como fundación de este imperio. Estoy hablando de los cortos de Silly Symphonies, Mickey y sus amigos, los clásicos como Blancanieves, Pinocho, Bambi, Dumbo y Fantasía. Pese a ello, una de las películas que más ha dado que hablar desde los 40 ha sido una cuyo significado histórico es palpable dentro de la historia del cine, pero que a su vez también ha estado envuelta en tanta controversia que la empresa prefiere mantenerla bajo llave en la infame bóveda Disney, Canción del Sur. Hablar de Canción del Sur es bastante complicado por un número de razones. Tal como mencioné en la introducción del video, esta película se encuentra actualmente dentro de la bóveda Disney, un tema para un futuro video, lo que significa que no ha tenido una distribución en video oficial de la misma forma que el resto del catálogo de la compañía. En Estados Unidos, la película jamás tuvo un lanzamiento oficial en VHS, DVD, Blu-ray o digital, y si bien otros territorios como Europa, Asia y Latinoamérica recibieron ediciones en VHS entre 1982 al año 2000, actualmente esta ya no se encuentra disponible. Pero, ¿por qué esta película parece tener este estigma? ¿Qué hace que la película tenga tanta polémica pegada a su nombre? Pues, digamos que tiene que ver con el tema de la raza. Vaya, eso explica muchas cosas. Canción del Sur es una película producida por Disney en 1946, dirigida por Harvey Foster y Wilfred Jackson. Un híbrido de animación con live action, la película toma lugar en el periodo de la Reconstrucción estadounidense, es decir, posterior a la Guerra Civil y la evolución de la esclavitud, en donde el pequeño Johnny y su madre se quedan en la plantación de su abuela, mientras el padre se queda en la ciudad trabajando en un trabajo periodístico controversial. Es dentro de este contexto donde Johnny conoce y se vuelve amigo del tío Remus, un trabajador de la plantación que le cuenta historias al niño sobre el hermano Rabito y cómo este animalito suele enfrentarse a las dificultades de su día a día, usando su astucia para escapar de las trampas del hermano Zorro y el hermano Blas. Si bien la historia de Johnny se mantiene en live action, los cuentos del hermano Rabito son segmentos animados. Tal como pasa con la mayoría de las películas animadas de Disney de la época, Canción del Sur es una adaptación de una serie de historias, en este caso de los cuentos del tío Remus, una recopilación de historias orales, cuentos folclóricos y canciones de la cultura afroamericana del sur durante el periodo de la esclavitud por el periodista Joel Chandler Harris en 1880, en la obra Uncle Remus, His Songs and His Sayings, quien actúa como narrador de las historias del hermano Rabito. Está de más decir que los historiadores hoy en día consideran a Joel Chandler Harris como una figura polarizante. Si bien logró preservar las historias y el folclore de la cultura negra, el hecho que usó estereotipos racistas y dialecto negro para las historias, siendo llamado como apropiación cultural, además del uso del setting de la plantación del sur estadounidense, lo vuelven una figura que da mucho que hablar. Aún dentro del periodo en que la película fue estrenada, esta no estuvo exenta de controversia. La Organización Nacional por el Progreso de las Personas de Color, la NAACP, fue tajante con la producción de esta película, y de igual forma la oficina Hays, la cual rechazó el primer guión de la película, escrito por Dalton S. Raymond, tras el uso de cierta terminología ofensiva y, quizás lo más importante para ambas organizaciones, dejar explícito que la película toma lugar después de la abolición de la esclavitud.
Si bien el guión fue alterado durante la producción, la película es bastante vaga en cuanto a la línea de tiempo, dejando la idea de que el tío Remus y los trabajadores de la plantación son esclavos ante varios miembros del público, una confusión que se mantiene hasta el día de hoy y es parte de la controversia de esta misma obra. Considerando que otras películas de principios del siglo XX se han vuelto controversiales con respecto a la situación racial, un temor a generar polémica no era un miedo infundado. Tenemos obras como The Birth of a Nation de 1915, considerada como uno de los primeros grandes logros cinematográficos al usar 12 carretes para exhibirla y ser el primer blockbuster de la historia, pero que está basada en una novela y obra relacionada al Ku Klux Klan. The Jazz Singer de 1927 fue la primera película con sonido sincronizado donde el actor Al Johnson se presenta en blackface. E incluso podemos incluir Lo que el viento se llevó de 1939, considerando como esta explícitamente ocurre a finales de la Guerra Civil e inicio de la era de la Reconstrucción, con algunos tildándola como glorificando la esclavitud. Aún dentro de la misma compañía Disney se tuvo un cierto temor en adaptar los cuentos del tío Remus, pero Walt Disney quería adaptar estas historias. Walt recordaba haber oído estos cuentos de niño, viéndolo más cómo el pequeño lograba burlar a sus matones gracias a su astucia. En ese sentido, no había malas intenciones en intentar desarrollar la película, aunque sí pudiésemos decir que Disney pudo haber pecado por ingenuidad en este caso. Es más, uno de los casos más conocidos de la historia de Canción del Sur tiene que ver con su estreno en cines. La avant premiere tuvo lugar en el Teatro Fox en Atlanta el 12 de noviembre de 1946, frente a más de 5.000 personas, mismo lugar donde se estrenó Lo que el viento se llevó. Walt presentó a parte del elenco y al equipo de producción de la compañía, pero no se quedó a ver la función, prefiriendo esperar en el hotel Georgian Terrace en un mar de ansiedad. Sin embargo, una de las personas más importantes de la obra no estuvo presente, James Baskett, quien dio el papel del tío Remus y el hermano Zorro. Efectivamente, Baskett y el resto de los actores de color no asistieron a la premiere de la película, producto a que en ese entonces Atlanta aún practicaba la segregación racial, es decir, afroamericanos no podían entrar al cine o edificios públicos en el centro. Honestamente, un actor deplorable. La película adapta 3 cuentos del hermano Rabito, siendo estos: 1. El hermano Rabito huye de casa, donde, cansado de vivir en el zarzal, el hermano Rabito va en busca de un nuevo hogar, solo para caer en una trampa de lazo del hermano Zorro. Usando su ingenio, el hermano Rabito engaña al hermano Blast para tomar su lugar, al hacerlo creer que está trabajando como un espantapájaros y ganando $1 al minuto. 2. El muñeco de brea, quizás el segmento más controversial de la película, donde el hermano Zorro y el hermano Blas crean un muñeco de brea que dejan en el camino. Cuando el hermano Rabito lo saluda y no recibe respuesta, este lo ataca solo para quedar atrapado en la pegajosa sustancia. Considerado como polémico dado a cómo el muñeco de brea tiene semejanza a un personaje de color, y cómo el término en inglés, tar baby, es visto como un insulto racial. En lugar de la risa, atrapado por el hermano Zorro y el hermano Blas y a punto de ser cocinado vivo, el conejo se pone a reír al decir que recordó su lugar de risa. El hermano Blas obliga al hermano Zorro a soltar al hermano Rabito para llevarlo a ese lugar para encontrar su risa. Pese a la controversia y todas las connotaciones negativas, Canción del Sur aún se mantiene dentro de la historia de no solo Disney, sino que también del cine. En 1947, James Baskett fue el primer hombre de color en ganar un Oscar por su interpretación como el tío Remus, mientras que la canción Sipari Duda, traducida como Siembra Dulzura, ganó el galardón por mejor canción original. Es más, se podría decir que la canción ha eclipsado a la película al ser presentada a través de las décadas hasta el 2020, ya sea mediante covers, música instrumental en los parques, referenciada en la cultura popular o en los videos Disney Canta Conmigo. Otros elementos de la película, principalmente de sus segmentos animados, han sido usados en otras obras de Disney, siendo esto en animación, televisión y cómics. El hermano Blas y, curiosamente, el muñeco de brea hacen cameos en Quién engañó a Roger Rabbit de 1988,
mientras que el diseño de Colibrí de Pocahontas, de 1995, es originario de esta película. El hermano Rabito, el hermano Zorro y el hermano Blas son parte de la audiencia de House of Mouse. Los personajes serían usados en un comercial de American Motors en los 50 y finalmente algo de Lost Media. En algún momento durante los 2000, Disney TV Animation trabajó en un proyecto llamado Splash Mountain Boys, con los personajes regresando. Si bien este proyecto no fue anunciado oficialmente por Disney, fue descubierto por una página de subastas donde se vendieron storyboards y parte del guión. También es importante mencionar cómo los personajes de Judy Hopps y Nick Wilde de Zootopia parecen tener cierta inspiración en los personajes de esta película. Considerando como parte de la temática de Zootopia tiene que ver con las relaciones entre especies, como una analogía al racismo, este puede haber sido deliberado. Pero quizás la razón más importante de por qué Canción del Sur es recordada por los fans de Disney es la atracción de los parques Splash Mountain. Una de las atracciones más populares de los parques Disney, estando en Magic Kingdom, Disneyland y Tokyo Disneyland, Splash Mountain fue un paseo en bote, o mejor dicho tronco, que sube por la colina donde se encuentra el observatorio del hermano Zorro. Al entrar por la cueva nos encontramos con la historia del hermano Rabito, quien huye de casa para buscar su lugar de risa mientras es perseguido por el hermano Zorro y el hermano Blas en una versión condensada de los 3 segmentos animados de la película, aunque modificando ciertos elementos para hacerlo una sola narrativa y para eliminar contenido inaceptable, como cambiando el muñeco de brea por un panel cubierto de miel. Al llegar a la cima de la montaña, el hermano Rabito convence al hermano Zorro de lanzarlo hacia los zarzales, lo que se traduce en que el tronco cae en picada en 15 metros por un ángulo de 45 grados. Tomando una foto para la ocasión, y sí, te mojabas con la salpicadura del agua. Al bajar por los zarzales, vemos como el hermano Rabito logró llegar a casa mientras sus perseguidores sufren las consecuencias de caer en el zarzal. Actualmente, Splash Mountain ha sido modificada tanto en Disneyland como en Magic Kingdom, siendo ahora renombrada como Tiana's Bayou Adventure. Esta nueva versión elimina los elementos de Canción del Sur y en cambio los reemplaza por representación de la película La Princesa y el Sapo de 2009. Esta nueva versión de la atracción abrió el año pasado en ambos parques tras ser anunciada en 2020, durante el periodo de protestas del homicidio de George Floyd. Mientras tanto, la versión original de Splash Mountain aún se mantiene en Tokyo Disneyland. Tal como mencioné anteriormente, Canción del Sur no se encuentra disponible legalmente por Disney, con el actual CEO de la compañía, Bob Iger, explícitamente mencionando que es una de las películas que no entrará al servicio de streaming Disney Plus. La falta de distribución de la película ha tenido opiniones mixtas, con el crítico Roger Ebert argumentando que es una buena decisión considerando cómo esta puede influenciar a los niños, mientras que la actriz Whoopi Goldberg ha sido abierta en que la película debe de encontrarse disponible, para así iniciar una conversación respecto a su importancia, tiempo en que salió y por qué esta fue estrenada. Con respecto a mi opinión de la película, admito tener reacciones bastante mixtas, aún descontando todo el drama centrado con respecto a su controversia. Diría que la historia de Johnny no es tan memorable, sino que es el típico cuento del niño que debe de acostumbrarse a su entorno. Pero fácilmente quien se roba todas sus escenas aquí es James Baskett como el tío Remus. Su personaje es extremadamente carismático y entrañable, mostrando una dulzura y cariño que simplemente te hace quererlo. Y por otro lado tenemos los segmentos animados, los cuales son el mayor fuerte de esta obra y claramente Disney como compañía también pensó en eso, dado como Splash Mountain se basó principalmente en estos. Diría que maneja la comedia del slapstick mejor que otras caricaturas de la compañía, y si bien no voy a decir que llega al nivel de algo como los Looney Tunes, sí son extremadamente divertidos al punto en que sí, merecen ser vistos por la audiencia actual. Como opinión final, diría que estoy de acuerdo con lo que dice Whoopi Goldberg. No estoy de acuerdo con el tema de la censura o fingir que todo es correcto en la historia. Como dice el dicho, aquellos que no aprendan de la historia están condenados a repetirla. Y sí creo que la compañía Disney debe de aceptar que no todo lo que hizo va por lo que podemos ver como aceptable hoy en día.
No digo que tengan que hacer un remake o similar, pero sí que haya una distribución de la película original con tal de iniciar una conversación sana al respecto. Fácilmente puede ser tergiversado, sí, pero creo que es mejor a crear una desinformación de que todo es perfecto. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. Por favor no olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.